Bienvenidos a un nuevo video de Americando. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Miren dónde estamos. No puedo creer que estamos en el aeropuerto de San Pablo. Estamos a nada de llegar a Madrid, de tomar el avión que nos lleva para Madrid. Sí, amigos, llegó el día de ir para Madrid. Y si no saben por qué estamos acá, dicen, che, ¿por qué los chicos de Americando están en un aeropuerto, están en San Pablo, están yendo a Madrid? Bueno, míralo acá que te lo dejamos, que ahí contamos todo por qué nos vamos al viejo continente. Lo bueno de este viaje es que todas nuestras cosas entraron en esas valijas. O sea, en dos bolsitos así de chiquititos. Eso está muy bueno porque no tuvimos que llevar muchas cosas. Inclusive yo en mi valija me llevo a Pepino, que es mi peluche que va a donde yo voy. Es como que no puedo ir. A todos lados va, ¿eh? Sí, así con la edad que tengo y todo, duermo con un peluche. ¿Quién está conmigo? ¿Alguien más duerme con un peluche? Pongan en comentarios. Y la verdad que llegar hasta acá nos costó bastante. ¿Por qué? Porque San Pablo es un aeropuerto gigante. La ciudad de San Pablo es una ciudad gigante. Tardamos más o menos una hora de ir de un aeropuerto al otro porque, si no sabés, fuimos desde Brasilia a San Pablo, de San Pablo de un aeropuerto al otro, como te comentaba recién, y recién ahora nos vamos de San Pablo a Madrid y Fernanda está haciendo algo muy raro. Fernanda, esto no se hace, Fer, estás en un aeropuerto, no se puede hacer eso, vas a romper la valija. Por favor, Fer, no. No, la van a echar. Yo creo que, viste, Fer es como los nenes tienen sueño y empieza a hacer boludeces. Es lo que todos quisieran hacer, pero nadie se anima, me parece. Che, bueno, ¿nos vamos a Madrid? Vamos al avión, acompáñennos en este vuelo de 9 horas en el cual nos van a dar de comer, en el cual vamos a intentar dormir, en el cual vamos a estar 9 horas cruzando el océano Atlántico. ¿Nos acompañan? Nuestro avión es este. Che, desembarcando, ¿eh? ¿Desembarcando? Sí, acá está. Madrid. 309, boarding, vamos. Vamos, llegamos tarde. Dale. Llegamos al 36. Ahí ve. Para, Julie, papá, ya voy para allá, ya vamos. Amigos, ¿ustedes pueden creer que ya estamos casi llegando al continente? Ahí vemos la costa desde acá. No puedo creer. No falta nada, Fer. No lo puedo creer. Habremos dormido 3 horas y media en todo el viaje, 4, ponele. Y no puedo creer que estamos a nada de llegar. Ya se ven las rutas, las calles. Yo creo que estamos, a ver, acá dice que está en la costa de España, entrando a Sevilla. Bueno, nada, estamos muy contentos, dormimos muy poco, comimos muy poco también en el avión y estamos muy como... Yo estoy muy ansiosa. Muy ansiosos, sí. Bueno, una horita y ya llegamos. Apagado as primeiras vezes chamada para derivar. Welcome to Madrid. Welcome to Barajas, aeropuerto de Barajas. Y acá el tren que nos va a llevar hacia... No sé dónde te va. Todo el mundo va acá, yo me meto. Oh, ahora sí, Fer. Llegamos a Madrid, la verdad que no puedo creer. Ese tren que nos estamos tomando ahora no es un tren que te lleva a la ciudad, sino que es un tren que está en el medio del aeropuerto, te lleva de una terminal a otra y supuestamente nos llevará al lugar donde tenemos que retirar las valijas. Nosotros por suerte ya tenemos todas las valijas acá y no tenemos que retirar nada, pero bueno, vamos a ver dónde nos lleva. Hasta ahora más o menos van como 2-3 minutos que van dando y va rápido, así que el aeropuerto de Barajas de Madrid es gigante.
verdad que tremendo, re rápido. Nos sellaron el pasaporte al toque. Sí, tardamos bastante en la cola porque fuimos al baño y bueno, la verdad que se llenó de gente y tardamos como una hora para que nos sellen. Pero fue rápido el momento donde presentamos el pasaporte. ¿Qué nos preguntaron? Solamente nos preguntaron si volvíamos a Argentina, le dijimos que no, volvíamos a Brasil. Y nos sellaron al toque el pasaporte y nada más hasta ahora. Y acá atrás mío, donde la gente está ingresando, le están controlando esto, que es el código QR que nosotros cargamos previamente en Brasil. Y viene mucha gente atrás que está hablando y vamos al metro, vamos al metro. Toda la información para ingresar a España se lo vamos a dejar en la descripción de este video y seguramente también en Instagram, quizá en historias destacadas o en un post. Después lo veremos, pero vayan a seguirnos también por ahí para no perderte toda esta información. Che, otra cosa que quiero decir. También lo que tenemos es un seguro médico acá en Europa de Asís 365 que nos viene acompañando hace un montón y la verdad que le tenemos que decir gracias por acompañarnos en este viaje por Europa. Si bien no te lo piden para ingresar, nosotros consideramos que es muy importante. Vamos a estar acá 2 meses y la verdad es que bueno, tocamos madera, pero bueno, siempre está bueno tener esa seguridad. También se los vamos a estar dejando en la descripción del video si quieren adquirir su seguro de viaje. Sí, porque con el código FERIJOSE tienen un descuento muy importante ahí para sacar el seguro de viaje con Americando. Vamos, Fer. Bueno, ya entramos al Renfe. Hay un olorcito de rico acá adentro, ¿no? La verdad que espectacular. Acá tenemos las 2 entradas para el tren. Después tenemos que hacer combinación con otro subte. Estas nos salieron 3 euros cada uno, 3 y 3,10. Y estamos como en un semipiso sería el tren, medio raro. Claro, ven, ahí abajo hay otra parte. Y acá estamos con el segundo piso. La verdad que costó entrar esta tarjeta, nos costó porque no había lugar para meterla, hay que apoyarla. No estamos tan cancheros con esto. Sí, también nos costó darnos cuenta cuál era la combinación que teníamos que hacer para que nos lleve a la Puerta del Sol. Pero bueno, ya está, ya lo averiguamos gracias a un mapa muy claro que hay en la estación. Amigos, llegamos al Hotel Art 7 Modular, que es el hotel donde vamos a estar nosotros acá en Madrid. Recién fuimos a verlo, está buenísimo, ahora se lo vamos a mostrar en un ratito. Pero antes que salga noche queremos salir afuera, salir acá a Madrid. Llueve, como vieron recién. Miren. Y queremos disfrutar un poquito del día, de la tarde. Sí. Acá son las 7 de la tarde, es de día todavía. Entonces queremos disfrutar un ratito, ir a comprar algo para comer para la noche. Y bueno, y después venir acá que les queremos mostrar el hotel este que está tremendo, tremendo, tremendo. Estamos bastante cansados, pero decimos, no podemos estar acá y irnos a dormir. No, vamos a disfrutar un poco el día a pesar de que esté lloviendo. Nosotros en Brasil, ¿a cuánto estábamos? A 30 grados más o menos. Más o menos 30 grados, acá estamos con campera. Sí. Abrigo a full y lluvia. Pero bueno, acá queremos disfrutar este día acá en Madrid y el día de mañana también. Los que saben, y yo, vamos allá. Con José no es la primera vez que pisamos las tierras madrileñas, pero yo quería decir como, me parece que es tan parecido a Buenos Aires, ¿o no? Sí, yo me siento como en casa acá. Y es la primera vez que estamos juntos acá. Sí, es verdad. Se siente muy lindo, está muy hermoso y bueno, las construcciones, las calles, todo es muy parecido a Buenos Aires, es muy familiar. Vamos a hacer un video específico de Madrid, por supuesto. Ahora es un video más que nada de la llegada, así que bueno, vamos. Llegamos a uno de los lugares más icónicos acá de Madrid, el famoso oso madrileño, que marca el kilómetro 0 de Madrid. Hay un montón de gente sacándose fotos con el osito tan tierno. Y encima se despejó el cielo, está mucho mejor, no llueve, está hermoso esta tarde. Y vamos a comer algo por algún lugar por acá. Sí, vayamos a comer algo. La verdad, estoy muy contenta de estar acá. Queríamos entrevistar a una persona que viva en Madrid y preguntarle qué opina acerca del oso, que nos cuente un poco de su significado, pero habremos parado alrededor de 6 personas más o menos y 4 nos dijeron que no eran de Madrid y las otras 2 nos dijeron como que no querían ser filmadas. Así que nos vamos a quedar con las ganas de poder entrevistar a un madrileño y preguntarle qué opina acerca de este lugar. Les debemos la entrevista. Tengo
hambre, Fer. Acá llegamos a los 100 montaditos. Es un lugar donde vos te compras un sándwich a 1 euro y hay papas, un cucurucho también a 1 euro. Así que vamos a comer algo acá. ¿Qué te parece? Muy barato, vamos a comerlo, sí. Mirá que pedí una birrita. No, mira lo que es esta birra helada. Helada. Mirá estas aceitunas que son. Un cono de papa Un cono de papa, y no. agüita. Qué bien que está. Faltan los sanguchitos que vienen ahora. Yo creo que en España las aceitunas no pueden faltar, pero esto me parece que tiene un tamaño demasiado grande. Mirá lo que es. Mirá mi dedo comparado con esto. Claro, es muy grande. A ver. No. No, qué buena que está. Por favor. Yo era un chico que no me gustaban las aceitunas y comía hasta que me gusten. Son una locura. Salud. La particularidad que tiene este lugar es que cada sanguchito, que acá le dicen montadito, sale 1 euro. Hoy sale 1 euro todo, porque hay diferentes precios, uno con 20, uno con 50, pero hoy es miércoles, sale todo 1 euro. Y son sanguchitos así, bastante chiquitos, es decir, entran en una mano, pero con 2 de estos 3 ya está muy bueno. ¿Vamos a probarlo? ¿Este es mío? No sé, no, ese es mío. Es tuyo. Este, mirá. Yo pedí de jamón y tomate. Mortal, pero está calentito el pan. ¿En serio? Ay, bueno, quiero probar. El jamón crudo, muy tierno, mirá. Muy tierno. Llévame. Ahora sí, vamos allá. Azúcar. Espacio. Sí, los que saben, me llevan, que me llevan. Quiero y yo. A ver. Yo por acá solita porque José está editando el video que vamos a subir hoy. Son las 12 de la noche de acá de España y en Argentina es 5 horas menos. Así que bueno, la idea es poder subir el video. Y bueno, tenemos la fortuna de que no solamente estamos en Madrid, sino que nos invitaron a pasar 2 noches en un hotel, en un hostel acá en Madrid, a muy poquitas cuadras de la Plaza del Sol, que es como pleno centro. Y la verdad que está buenísimo este lugar porque tiene como una temática muy futurista, y el que les gusta la película esta, ¿cómo se llama? Star Wars, este lugar le va a encantar. Y a mí la verdad que yo no soy muy fan de esa película, pero la temática del lugar me encanta. Es todo muy limpio, muy ordenado y muy bien organizado. Y es algo muy distinto a un hostel normal con camas comunes y todo eso. Acompáñenme que van a ver por qué es que les cuento esto. De habitaciones. Yo voy a tener que hablar bajito porque bueno, ven que acá dice silencio y hay un montón de habitaciones acá, y cada habitación tiene adentro un montón de cápsulas, que es lo que les voy a mostrar. Ahora está abierto acá, voy a ingresar, ven, ahora se hizo de noche, están encendidas las luces azules. A mí me hace acordar a Avatar esto. Yo voy a hablar bajito porque seguramente haya gente durmiendo. No sé si es que se escucha adentro de las cápsulas porque todavía nunca dormimos adentro. Pero bueno, la idea es mostrarles un poco cómo es. A nosotros nos tocó esta cápsula que es la última y vamos a abrir y mostrar un poco cómo es. Como podemos ver, abajo nuestra hay otra cápsula. Y acá tenemos unas escaleritas donde yo puedo subir acá. Ya estoy adentro de la cápsula y voy a cerrar esta puerta. Ahí está. Es como que estoy yo sola adentro de... Es muy bueno, es como que estoy adentro de una caja. Yo sabes que me siento un poco como adentro de Eros. Como que, no sé, se siente parecido. Este espejo medio que te deforma la cara. Bueno, y acá podemos ver que están las almohadas. Y acá hay una frazadita bien abrigada. Está buenísimo que esté esta frazada porque la verdad es que hace mucho frío. En la cápsula podemos ver que también hay una caja fuerte, que la verdad es que no la utilizamos nosotros.
Y bueno, vamos a ver qué son todos estos botones. A mí me da que aprieto uno de estos botones y me envía directamente a Júpiter. Vamos a ver. Ah, te pone como efecto de luces. O sea, esta es roja, esta es verde. Ven, acá hay una verde. ¿Esta qué es? Ah, esta te baja la luz blanca. Ah, está espectacular. Y después por otro lado está esta, que ¿qué será? Ah, este debe ser el aire. Ah, está muy bueno esto. Es como súper futurista. Yo creo que esto para las personas que sufren claustrofobia no debe estar muy bueno, pero en sí no te sentís apretado ni con poco espacio, porque miren, o sea, hay un montón de lugar. No, a mí me parece que está espectacular esto. Aparte yo elegí esta luz violeta que para mí queda espectacular. No, es muy bueno. Les vamos a dejar acá el Instagram de este lugar por si quieren a un día vienen para acá. Bueno, vengan de nuestra parte, que la verdad que los súper recomendamos. También los precios se los vamos a dejar por acá. Y yo creo que algo muy importante es que está muy limpio todo, y para mí eso es como fundamental. Yo la verdad que no tengo la menor idea de la serie de Star Wars, pero le pregunté a mi hermana y me dijo que supuestamente duermen en unas cápsulas así. Así que bueno, eso yo creo que está bueno. Y les proponemos que pongan en comentarios si alguna vez estuvieron en un lugar así, y si no estuvieron, ¿les gustaría venir a un lugar así? Yo creo que es una experiencia muy, pero muy buena. Siento que voy a dormir muy cómoda acá. Me encanta que todas las luces que hay acá son así, flúor, azul, rosado, rojo, me encanta. Y bueno, una de las cosas que también ofrecen acá es té, café para desayunar a la mañana. Tienen microondas para calentar comida si querés, tostadora, y también tienen lavarropas, buenísimo. En nuestro caso no vamos a tener que utilizarlo porque ya tenemos toda la ropa limpia, venimos con la ropa limpia, pero está muy bueno que tenga también esa opción. Hola. ¿Cómo va ahí? Hola. Te ves cómoda, ¿eh? Ay, estoy extremadamente cómoda. Está bueno ahí. Sí. Estás en la esquina. Miren nuestra casita de hoy, ¿eh? Espectacular. Le ponemos 2 ruedas y salimos, ¿eh? No, 2 ruedas no, 4. Yo creo que sí, con 4 vamos bien. Bueno, ¿vamos a dormir? Por favor. Yo voy a hacer algo que hacemos todos siempre. Y es dar la vuelta a la almohada para agarrar la parte fría. Estamos en la cápsula. ¿Cómo estás ahí abajo, Fer? Ay, perfecto. Es muy cómodo. A ver, poné otro color. Vamos a poner un celestito. Ahí va. Este me gusta, ¿eh? ¿Este te gusta? Mirá, ahí verde. Me va. Dejamos en historias destacadas de Instagram el valor de este lugar y todo. Y queremos agradecerles también a Art7 Hostel por la invitación. Son Sí, unos genios, unos gracias. capos. Y la verdad que está muy bueno, es muy innovador. Y bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Y lo mejor, aparte de ser innovador, es que dormís bien, dormís cómodo, tiene un baño muy bueno, una ducha muy buena. Sí, la verdad que está genial, la verdad que me encanta. Precio de calidad es tremendo. Aguante Art7 Hostel. ¿Vamos a dormir? Sí, vamos a dormir, que mañana será otro día, acá Sí. en Europeando. Chao amigos, gracias por estar en este video, gracias por formar parte de Europeando y de Americando. No olvides de dejar en comentarios si tenés alguna recomendación para hacernos, ya sea acá en Europa o lo que consideres. Y como dice José, gracias por acompañarnos. Deja tu me gusta y suscríbete si no estás suscrito, que es totalmente gratis. Nos vemos la próxima. A dormir. Extra, extra, Americando está en Madrid. Últimas noticias, Americando en Madrid, madrileños, atentos.